En esta oportunidad les invito a abrir Primera de Timoteo, esta carta escrita por el apóstol San Pablo en el año 64 de nuestra era, ya hace unos años, ¿no? Y es un milagro que tengamos una copia en nuestro idioma de una carta que se escribió hace tantos años. Obviamente es la preservación que Dios ha dado a su palabra, y hoy tenemos esta carta incluida en el canon, en la palabra de Dios. Bueno, Timoteo era un pastor joven que estuvo bajo la mentoría de Pablo, y estuvo Pablo con él allí en esa ciudad, en Éfeso, donde se encontraba en este momento que va a recibir esta carta, esta primera carta escrita a él. Es una carta personal, pero es una carta también para las iglesias, es una carta de Dios para todos, pero especialmente fue dirigida a Timoteo. Pablo y Timoteo estuvieron juntos, observen capítulo 1, versículo 3, hasta que Pablo tuvo que salir para Macedonia, y le pidió algo a Timoteo, algo para que él haga, dice allí en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Le tuvo que rogar posiblemente porque Timoteo no tenía la personalidad de Pablo, y a su gusto sospecho que le hubiese gustado seguir con Pablo. Pero Pablo le rogó que se quedara y le pidió que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, estaban personas en ciertas posiciones de maestros, pero enseñando mal, falsa doctrina. Bueno, Pablo ya había comenzado un proceso de depuración, un trabajo bastante estresante. Observen ahí el versículo 19 y 20, menciona a dos individuos, Himeneo y Alejandro, que fueron excomulgados por enseñar herejías. Dice allí: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El punto es que según el versículo 3 del capítulo 1 había más personas que debían continuar en ese sentido de ser excomulgados si no cambiaban su doctrina. Y si bien Pablo se iba, Timoteo debía continuar confrontando a esas personas para que no enseñen esas doctrinas. Un trabajo bastante estresante, una tarea no muy grata, pero que Pablo le dejó a Timoteo, y Timoteo tenía que tomar esta tarea como de Dios, y así lo era, y debía confrontar a esta gente. Llegamos a capítulo 3. ¿Cuál es el propósito de la porción que tenemos aquí en capítulo 3? ¿Cuál sería el sentido según toda la carta? Bueno, allí encontramos, en capítulo 3, menciona una serie de requisitos para los líderes. Bueno, el pasaje tiene dos propósitos: un propósito preventivo y un propósito curativo. Curativo porque estos eran los estándares que los líderes debían cumplir, y que ya lamentablemente el daño estaba hecho. Estaba hecho porque había líderes que estaban enseñando y que no cumplían estos requisitos. Timoteo tenía que tomar estos estándares y confrontar a las personas que no reunían estas características y que estaban en posiciones de maestros, y confrontarlos, sacarlos, todo un trabajo muy duro. Y preventivo porque finalmente la iglesia tendría estándares de Dios claros para no volver a cometer este error de poner personas que no cumplen los patrones espirituales para tareas de liderazgo. ¿Se entiende? Creo que sí, ¿no? En el siglo IV se halló una carta muchos años después, pero la carta era del siglo IV, escrita por un tal Jerónimo a un joven pastor llamado Nepotiano. Es extensa, o no tan extensa, pero quiero solamente leer una parte de esa carta para que pensemos en el error que es poner personas en el liderazgo que no cumplen las condiciones bíblicas.
Dice allí en esa carta antigua, muchos edifican iglesias hoy día, estamos hablando en el siglo IV. Recuerden que en el siglo IV recién se comenzaron a construir templos, iglesias. Antes del siglo IV las iglesias se reunían en las casas. Dice, muchos edifican iglesias hoy día con sus paredes y columnas de mármol brillante, sus techos relucientes por el oro y sus altares adornados con joyas, pero no prestan atención a la elección de los ministros de Dios. Fin de la cita. No prestan atención a la elección de los ministros de Dios. Siglo IV, es decir, hacía más de 3 siglos y medio que ya tenían la carta de Primera de Timoteo. Y no la tomaron en serio. Cuando la iglesia tiene la palabra de Dios, pero en la práctica hay una desconexión entre lo que hace y lo que dice la Biblia, se sufren las consecuencias. Si somos bíblicos debemos ser en un sentido santo, obsesivos por ver qué dice Dios. Bueno, este es un mal que podemos repetir en nuestro tiempo. La iglesia debe identificar en sus líderes los requisitos que vemos en la palabra de Dios para pastores y también para diáconos. Llegamos a 1 de Timoteo 3, que es nuestro texto de hoy, y la estructura es muy sencilla. En los primeros 7 versículos habla de los pastores o obispos, y versículo 8 al 13, que es nuestro texto de hoy, vamos a mencionar o vamos a ver diáconos, que es nuestro asunto como iglesia. Estamos en ese proceso que ya hemos comenzado, simplemente por el hecho de enseñar acerca de los diáconos, estamos en pleno proceso de elegir diáconos. Bueno, estas iglesias eran autónomas, eran iglesias guiadas por pastores y ayudadas por diáconos, es decir, los diáconos asistían a los hermanos de las iglesias, ayudaban a los pastores. Eran 2 funciones, la de los pastores y los diáconos, eran 2 funciones de servicio. Y eso es muy importante resaltarlo. Eran funciones de servicio que se complementaban. Con los años la iglesia se fue degradando. Cuando uno lee historia de la iglesia, encontramos que lo que fue en un principio cargos de servicio, pastores, diáconos, llegaron a convertirse en puestos de poder, puestos de autoridad y de autoritarismo, al punto que se degradó o se desmembró la iglesia en 2 partes. El clero, podemos decir, el sacerdocio, y los laicos, que eran como un segundo nivel o una categoría de menor valor dentro de la iglesia, lo cual no es bíblico. Todos somos iguales delante del Señor. Bueno, se convirtieron muchas personas en sacerdotes, otros en laicos, nacieron oficios rarísimos, como obispos poderosos, arzobispos, patriarcas, cardenales, monseñores y aún el mismo Papa. Toda esa degradación, esa jerarquía de poder, no la encontramos en el Nuevo Testamento. Es una estructura poderosa que no es parte de la verdadera iglesia de Cristo. Cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que su estructura o su organización era muy simple. Pastores y diáconos, simples hombres dentro de las congregaciones que servían a Dios, servían a los santos. Bueno, veamos rápidamente los requisitos de diáconos, que es lo que nos interesa a la hora de elegir nosotros nuestros diáconos. Y permítanme decir que estas características, y ya lo he dicho e insisto con esto, estas características que vemos aquí son características que debemos perseguir todos los creyentes. Porque cuando uno señala todas esas virtudes, son virtudes que deben estar en todos los creyentes, pero excluyentemente en su liderazgo.
pero todos los creyentes debemos tener estas, o anhelar, perseguir, crecer en esa dirección, tener estas virtudes. Inclusive pueden ser áreas, ahora vamos a leer, estas virtudes o requisitos pueden ser áreas para trabajar en una relación de discipulado, de unos con otros. Bueno, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Vamos a dividir rápidamente en 3 partes esta porción. Versículo 8 y 9, el carácter que debe tener el candidato. Debemos observar bien esto. Versículo 10, la credibilidad que debe tener el candidato a diácono. Versículos 11 y 12, la casa del candidato. Versículo 8 dice así la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Su carácter, 5 cosas rápidamente en cuanto a su carácter. Son requisitos que la iglesia debe observar en los candidatos. En primer lugar dice honestos. Que significa sencillamente que es una persona respetable. Es una persona digna de nuestro respeto. Un hermano respetable por su vida cristiana. Partiendo de su vida cristiana en todas las demás áreas. Pero como la vida cristiana abarca todas las áreas de nuestra vida, porque somos cristianos en todo lugar y en las 24 horas del día, por lo tanto su vida cristiana o su vida es digna de respeto. Dentro, fuera de la iglesia, es un hombre respetable. Inclusive podríamos colocar un anuncio acerca de él en el diario de la ciudad y decir allí que este hermano con nombre y apellido es un cristiano profesante, es un cristiano que sigue a Cristo, y nadie escribiría quejándose por su conducta, según verdad. Es decir, su estilo de vida en su lugar de trabajo, en su hogar, en su barrio, en la ciudad donde él vive, goza de ese testimonio. Es una persona respetable, es decir, es digno de respeto porque vive de acuerdo a lo que cree. Está muy relacionado con lo que sigue diciendo. Dice, sin doblez. Todos estos requisitos están entrelazados. Dice, sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? El candidato es una persona que tiene un solo discurso. Es una persona que no tiene doble discurso. No es una persona que se acomoda, no es acomodadiza. Es una persona que va por una sola calle. Dice una cosa y hace consecuentemente lo que dice. No es una persona que dice una cosa y hace otra. No es una persona que cambia el discurso según la situación, que se acomoda, que es influenciable por su medio ambiente, que evita la cruz, que guarda una posición radical en cuanto a lo que Dios dice para no sufrir personalmente. No, es un hombre que mantiene un estándar de lo que cree. Es sin doblez. Es alguien digno de confianza, honesto, porque es sin doblez. Leamos el versículo 13, que dice así: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, y observen, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mucha confianza. Es una persona confiable, respetable, porque es una persona que es íntegra, no tiene doblez en su manera de vivir. Luego dice el apóstol Pablo, no dado a mucho vino.
Algunos celebran esto. Bueno, no dice nada de vino, dice no mucho vino. Pero es la misma frase de los versículos anteriores para el pastor. La idea es que no es adicto al vino. No es adicto al vino. Si un candidato, al ser entrevistado para el proceso de llegar a ser un diácono, está muy preocupado con este asunto del vino, muy preocupado y hace muchas preguntas acerca del vino, tenemos un problema. Porque la idea es que el vino no ocupa ningún lugar importante en su vida. No es adicto. Si él pregunta, yo si soy diácono, ¿cuánto puedo tomar? Yo diría que le demos la mano y sigamos entrevistando a otras personas. No creo que sea el creyente indicado. Bueno, la frase indica que no es una persona con inclinación al vino, es decir, no es una persona que se apoya en el vino para obtener algún tipo de fortaleza espiritual. Y cuando hablamos de vino, podríamos aplicar a cualquier otra sustancia. Cualquier sustancia que una persona toma, adquiere, consume para encontrar fortaleza emocional, espiritual, es una adicción. No debería ser. Luego agrega, no codiciosos de ganancias deshonestas. Interesante aquí que habla de dinero, porque si vamos a Hechos capítulo 6, recuerden que hemos visto que estos hombres iban a administrar dinero, iban a distribuir dinero. Dice aquí, no codiciosos de ganancias deshonestas. Para mí un ejemplo bastante ilustrativo sería el profeta Samuel. Cuando él allí en capítulo 12 del primer libro de Samuel, versículo 3, se para delante del pueblo y dice, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien. Y sigue la lista. Pero me llama la atención que Samuel dice, si alguien puede acusarme de que yo he defraudado económicamente a alguien y defraudado en otras áreas también, por favor, den testimonio aquí. Y por lo que leemos en esta historia, nadie lo acusa a Samuel. La acusación venía hacia sus hijos, que ya eran hombres maduros y que no eran rectos. Pero a Samuel, él no lo pueden acusar. No codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Saben? Nadie que tiene problemas en el área de las finanzas. Cuando hablo de problemas financieros, hablo de honestidad o falta de honestidad. Porque creo que muy pocos no luchan en esta área, pero no está hablando de esto. Que traigan sombras de dudas sobre el carácter de la persona. Si una persona tiene manchas o dudas, o que comunica dudas en cuanto al manejo de finanzas, de su honestidad, no podría nunca ser un diácono. Tiene que tener una vida transparente en esta área. Lo que insinúa el pasaje es que tendrá la tentación de usar el dinero de la obra de Dios para su propio beneficio. Entonces, una persona con sospechas sobre ganancias deshonestas no debería ser incluido como candidato para diácono. ¿Está bien? Luego dice, habla de la conciencia, dice una conciencia limpia, podríamos subrayar allí. Y es un contraste enorme, porque en el capítulo 1 Pablo mencionó a Himeneo y a Alejandro y los mencionó con un propósito de que sean ejemplos. Capítulo 1, versículo 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron. ¿Cuál fue el principio de su naufragio espiritual? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Cuando alteraron sus conciencias, naufragaron. Los candidatos deben tener una conciencia limpia delante del Señor, pero especialmente aquí dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Una conciencia limpia, pero relacionada directamente con el misterio de la fe. ¿Qué significa esta frase? Sencillamente significa que tiene una conciencia limpia relacionada con la fe, con la doctrina, con la palabra de Dios, con las verdades reveladas de la fe cristiana. Significa que él vive en armonía con las verdades del Evangelio. Este requisito contiene una implicancia, no directa, pero sí indirectamente. Si tiene una conciencia limpia en cuanto al Evangelio, podemos llegar a la conclusión que conoce el Evangelio, conoce el misterio de la fe, tiene conocimiento bíblico, es decir, no es un neófito, no es un recién convertido, es una persona que conoce los fundamentos doctrinales de la palabra de Dios. Es decir, nuestros candidatos deben ser personas que conocen la palabra de Dios. Dice allí el misterio de la fe, y sencillamente es el Evangelio. Misterio no implica algo como complicado, secreto, es decir, hermético, accesible a ciertas personas. No tiene nada que ver con eso. Significa que lo que Dios reveló ahora en el Evangelio, que no estaba tan claro antes, ahora es revelado en forma muy clara. ¿Y qué es el misterio de la fe? Bueno, básicamente es la maravillosa forma que Dios tiene en este tiempo, en la era cristiana, de resolver el problema más grande del ser humano, que es su condición de pecador. Cómo Dios resuelve la salvación del hombre culpable sin comprometer su justicia. Hoy en día hay un evangelismo muy emocional, muy sentimental, muy enfocado en el hombre, muy humanista. Pero el Evangelio es un mensaje, si bien es sencillo, a la vez es profundo, y los cristianos debemos tratar de exponer y explicar que es un problema legal con Dios. Un hombre de Dios debe explicar con sencillez cómo un hombre culpable puede tener paz delante de Dios. Y cómo Dios puede salvar a ese que es culpable sin comprometer su propia justicia. Es un dilema, ¿eh? Es un dilema. ¿Cómo un juez justo puede dejar libre, perdonado a un culpable? ¿Cómo alguien siendo comprobadamente culpable sale de un juzgado libre? Que alguien me explique eso. Que alguien me explique que un juez sigue siendo justo y deja libre a un culpable. Bueno, ese es el Evangelio. ¿Cómo Dios salva a pecadores? ¿Cómo resuelve este asunto? ¿Cómo Dios salva a pecadores culpables que han quebrantado la ley divina sin comprometer su propia integridad? Bueno, ese es el Evangelio. Y el Evangelio básicamente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la respuesta está en el Señor Jesucristo, en su persona y en su obra. Y el diácono debe tener muy en claro esto. El candidato debe saber explicar a una persona y a la iglesia el misterio de la fe, el Evangelio. Es un requisito para bautizarse. Saber explicar el Evangelio es un requisito para bautizarse. Es muy básico. Que pueda explicar el Evangelio, que fue lo que creyó en realidad para ser salvo.
Aunque esto nos parezca muy básico, ¿saben? Hay iglesias y ministerios en los cuales una persona activa, una persona, podemos decir, con pilas, con inteligente, con buena voluntad, puede llegar a niveles muy altos sin comprender algo tan básico que es el Evangelio. Aunque esto nos parezca básico, es algo para tener muy en cuenta. Juan Wesley, por ejemplo, llegó a ser un predicador de su denominación, y siendo un predicador, un misionero, recién entendió el Evangelio y se convirtió en un cristiano, siendo un predicador. Martín Lutero era un sacerdote intelectualmente muy dotado cuando descubrió el Evangelio. Tienen que escuchar el testimonio de la esposa de Pablo Washer, Charo Washer. Ella era la esposa de un ministro de Dios, pero no había entendido el Evangelio. Puede suceder. Dice que debe tener un claro entendimiento, una conciencia clara en cuanto al Evangelio, el misterio de la fe. La idea es, debe vivir en armonía al Evangelio, pero para vivir en armonía con el Evangelio uno debe conocer el Evangelio. Bueno, todo esto que hemos mencionado es en cuanto a su carácter. En segundo lugar, versículo 10, su credibilidad. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos no deben ser elegidos por sus talentos, ya hemos mencionado algo, por su personalidad atractiva o carismática, por su capacitación académica en áreas seculares. Yo he conocido iglesias donde personas llegaron a ser diáconos porque eran muy buenos oradores, eran o empresarios, o tenían un carácter fuerte, de liderazgo, etcétera, etcétera. Y la gente dice, wow, esta persona inspira respeto por cuando habla, y diácono. No debe ser así. No debe ser así. No debemos proponer a alguien porque es mi amigo o porque es tu esposo, porque te gustaría que tu esposo sea diácono. No, debe ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben la frase allí, sometidos a prueba? Se encontró que esta frase se usaba en la antigua literatura griega para la examinación a un candidato para un puesto público. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Sometidos a prueba. En la política suceden cosas descabelladas, en un sentido, cosas que jamás deberían ocurrir en la iglesia. No sé si te has preguntado a veces cómo esta persona llegó, después de todo lo que hizo mal, hoy goza de un lugar en el Senado o en la Cámara. Uno dice, ¿cómo llegó hasta allí? Bueno, cómo esta persona con un historial de corrupción o mala praxis llegó hasta allí, no lo sabemos. Pero hay mecanismos. Bueno, en la iglesia no debe ocurrir, no debe pasar. La ocupación del cargo de diácono viene después, según este versículo, de haber sido probado el candidato, después de haber quedado en evidencia que esta persona tiene salud espiritual. No es poner a alguien para saber si funciona como diácono. No, no debe ser así. No debe ser así. La palabra que se usa en el versículo 10 es irreprensible. Significa irreprochable. Es decir, que ha sido probado y aprobado. Esa es la idea. Como que todos saben que esta persona no es perfecta, obviamente, sino que es una persona íntegra. No hay nada en su vida que lo descalifique.
Es un pecador, obviamente, es un pecador que en su aval debe tener muchas ofensas y cosas arregladas y crecimiento, pero es una persona que tiene todas sus cosas arregladas. Es una persona que ama al Señor. La forma verbal allí, que sean sometidos a prueba, indica algo muy importante, que este candidato permite que la iglesia haga una auditoría en su propia vida. Y esto destaca la responsabilidad de la iglesia a la hora de elegir sus líderes, sus oficiales. La iglesia debe ser invasiva en un sentido a la hora de elegir sus candidatos. Debe hacer una auditoría. Si no, ¿cómo uno sabe si alguien es irreprensible? Para hacer un paralelo, simplemente para ayudarnos a pensar en esto. ¿Se imaginan en el tiempo del Antiguo Testamento un hebreo caminaba hacia el templo con un cordero para sacrificar? Y los sacerdotes le daban el puñal para que lo sacrificara y luego ellos lo presentaban delante del Señor. ¿Simplemente así? No, no era así. Los sacerdotes debían observar que el animal era apto. Que el animal era apto. Que no tenía nada que lo descalificara para ser presentado delante del Señor. Bueno, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si un animal, salvando las diferencias, simplemente para ilustrarlo, cómo saber si este animalito es apto para el sacrificio? Hay que observarlo, hay que revisarlo. Y no se debería ofender el oferente, el que iba a ofrecer el sacrificio, no se debía ofender porque el sacerdote observaba si el animal era apto, porque era su función. Nadie debería ofenderse si es un siervo de Dios. Si la iglesia indaga, pregunta, obviamente con buenos motivos, por el celo de la casa de Dios que nos debería consumir, acerca de su vida privada. Nadie debería hacerlo. ¿Cómo verían ustedes si le preguntáramos a la esposa del candidato, ¿cómo es en tu casa tu esposo? ¿Lee la Biblia? Es básico, ¿no? ¿Lee la Biblia en su casa? ¿Es un hombre piadoso? Hermana, su esposo, yo estoy pensando que su esposo podría ser un buen diácono. Quiero hacerle una pregunta. ¿Te trata con amor? ¿Es un esposo amoroso? Dime la verdad, ¿eh? ¿Es un buen vecino? ¿Se imaginan un hermano ahí tocando el timbre de su candidato? Claro, esto es muy peligroso porque hay vecinos que sin causa tienen enemistades, pero debe gozar de un buen testimonio. ¿Qué tal su temperamento cuando maneja su auto? ¿Deja su cristianismo debajo del auto o cuando conduce también es cristiano? ¿Cómo es el manejo de sus finanzas? ¿Está enredado en deudas? ¿Vive afanado, turbado porque está siempre metido en problemas financieros? Es un problema. En resumen, los candidatos diáconos o al diaconado deben ser diáconos, es decir, servidores de Dios, antes de ocupar el puesto de diáconos. Es un hombre que ya vive como si fuera un servidor de Dios, simplemente que estamos colocándolo en una posición oficial. Entonces, traducido es, son fieles y por esa razón los elegimos. ¿Está bien? Hemos visto entonces su carácter, su credibilidad y ahora, para concluir, su casa, que es la palabra que encontramos allí en el versículo 12 al final. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Nos metemos en las casas ahora. Dice allí versículo 11 y 12. Las mujeres asimismo sean honestas,
no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Bueno, ¿quiénes son estas mujeres? Del versículo 11. Hay tres formas de interpretar. En primer lugar, son diaconisas. En segundo lugar, son las esposas de los diáconos y de los obispos. O la última posición es que son asistentes de los diáconos. Son diaconisas, son esposas de los diáconos, obispos, o son asistentes de los diáconos. Obviamente que no hay tiempo para probar el punto aquí, los pros, los contras de cada posición, pero la posición que entiendo que es más relevante, más convincente, para mí por lo menos, es que son las esposas de los diáconos. Simplemente porque entiendo que viene hablando de los requisitos de diáconos y como parte de esos requisitos inserta a estas mujeres y requisitos para estas mujeres. Es decir, que los requisitos de estas mujeres son parte de los requisitos para los diáconos. Para mí eso es muy claro de ver allí. Veamos entonces los requisitos de las esposas de los diáconos. Es decir, tenemos un trabajo extra aquí, porque tenemos que ver al candidato, su carácter, su credibilidad, y ahora vamos a ver a la esposa de los diáconos, si son casados, ¿no? Obviamente. Dice allí que sean honestas. Es la misma palabra que se usa para su esposo. Como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? La idea aquí, ella es tan honesta como su esposo. Es la misma vida digna de respeto de su esposo. Luego dice, no calumniadoras. Y llama la atención esto aquí. Me llama poderosamente la atención que diga esto, no calumniadoras. Es casi como chocante, ¿no? Pero no lo es. Y la idea es, su esposo puede ser un excelente cristiano, pero su esposa lucha con un área tan importante, tan fundamental como es este pecado de la lengua. Su esposo puede ser un excelente candidato para diácono, pero si su esposa tiene una debilidad en su manera, en su forma de hablar, entonces esta mujer está descalificando a su esposo. Descalifica a su esposo. Que es una situación triste, y se da muchísimo en las iglesias, de buenos hombres cuyas esposas no son espirituales. Se da del otro lado también, de hermosas hermanas en Cristo que sirven a Dios, que podrían estar en áreas fundamentales de la iglesia y sus esposos las limitan. Pero en este caso es un pecado tan grosero, inclusive la palabra allí calumniadoras viene o deriva de la palabra diablo. Podríamos decir, no diablas. ¿Cómo un diácono va a tener una mujer que es una diabla? Esa es la idea. Pero básicamente está hablando de la forma de hablar de esta persona. Es el mal uso del habla. La idea de calumniar o calumniadora habla de alguien que difama, alguien chismoso, que agranda las cosas, que tiene malos informes acerca de otros. Me llama también la atención que una de las características de la mujer virtuosa de Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. No hay ninguna duda, hermanas y hermanos, no hay ninguna duda, esto es científico,
que las mujeres en general, más allá de la cultura, la personalidad, etc., hablo en términos generales, hablan más que los hombres. Dios las hizo así. Hay un estudio, yo no sé qué referencias toman, pero las mujeres hablan 20.000 palabras por día. 20.000. ¿Saben cuántas palabras hablan los hombres? Esto es un estudio, pueden tirarlo a la basura, es simplemente lo que dicen estos estudiosos. Los hombres hablan 7.000 contra 20.000, casi el 200% más. Esto es una realidad. Dejemos de lado el asunto del estudio, pero quiero decirles algo. Los hombres hablamos menos que las mujeres. Eso es así. Obviamente hay excepciones. Lo que me lleva a pensar a mí que porque las mujeres son más sociables y les cuesta mucho menos entablar conversaciones, no solo iniciar una conversación, sino mantenerla durante un tiempo y charlar y charlar. Es una capacidad, obviamente, de Dios. Me hace pensar que por hablar simplemente más y ser más sociable y abrir más fácilmente su corazón que un hombre, lo cual es real, hay más probabilidades de deslizarse pecaminosamente. No hay ninguna... Eso es un argumento lógico. Si habla más, hay más probabilidades de pecar más. Es un argumento sencillamente lógico. Son más sociables, son más fáciles de abrir su corazón, de contar cosas, de comentar. El hombre es más reservado. El hombre ha tenido un día de muchísimos matices y cuando llega a su casa, su esposa le dice: ¿cómo te fue? Bien. Y esa palabra, una sola palabra, para él es suficiente. Le ha ido bien, pero si fuese al revés, él podría estar contando 2 horas todo lo que le sucedió. Porque Dios nos ha hecho así. Quizás durante los días posteriores o las horas posteriores puede ir largando algo y ella está pensando: ¿pero por qué no me contó esto cuando le pregunté? Porque así Dios nos hizo. Nos hizo así, de pocas palabras, con un poder de resumen. Para las mujeres obviamente es demasiado resumen, pero así somos. La mujer de Proverbios 31 dice: abre su boca con sabiduría. Es decir, evidencia por la forma de hablar que es una persona espiritual. Bueno, entonces sabemos que la calumnia es una actividad del diablo. Si es de un hombre, de una mujer, de donde venga, es una actividad diabólica. Una mujer de Dios no debe andar metida en estas cosas. No tiene nada que ver con el carácter de una mujer piadosa enredarse en estas situaciones. Este requisito es tan importante, creo, por el hecho de que si va a ser la mujer de un líder, va a tener acceso, consciente o inconscientemente, acceso a ciertas informaciones. Inclusive por la calidad de su ministerio, por la naturaleza de su servicio, ella se va a involucrar con personas. Se va a involucrar en situaciones, con familias, con personas, con problemas, con necesidades. Y si ella tiene una inclinación hacia la calumnia, indudablemente va a comprometer a su esposo y al ministerio y a la iglesia misma. ¿Se entiende, hermanas y hermanos? ¿Observaron que no hay requisitos para las esposas de los obispos? Y creo que es por lo siguiente, porque ellas no son pastoras. Ellas no pastorean la iglesia. Saben, en muchas oportunidades, estando con Nancy, personas le dicen: ¿cómo está usted, pastora? Y Nancy tiene que explicar: no, mire, yo no soy pastora, yo soy la esposa del pastor, no soy pastora. Claro, le llama la atención que corrija ese detalle,
Pero es importante, ¿saben por qué? Porque las iglesias no son dirigidas por los pastores y sus esposas. No debe ser así. Las esposas son ayudas idóneas para sus esposos en cualquier trabajo que haga, pero tratándose del liderazgo de la iglesia, las esposas de los pastores no lideran la iglesia, no son pastoras. Pero cuando habla de los diáconos, probablemente como la naturaleza de su servicio requiere que la esposa del diácono esté con él, porque van a estar involucrados en situaciones donde hay matrimonios, familias, y un hombre solo no es bueno que esté, probablemente es por eso que condiciona con estos requisitos. Obviamente los requisitos son para las esposas de los líderes, pero especialmente se enfatiza aquí cosas acerca de la esposa de los diáconos. Dice así, que sean sobrias. Sobrias. ¿Qué significa sobrias? Bueno, la palabra se usaba para alguien que no tomaba alcohol. Es decir, la primera aplicación no es una mujer con inclinación a la ebriedad, pero no habla de eso. Significa que tiene una mente bajo control, es una persona prudente, moderada. En términos de nuestra forma de hablar, en nuestro medio diríamos una mujer con pilas, diríamos nosotros. Tiene las pilas puestas. Es una mujer despierta, esa es la idea. Es una mujer equilibrada, una mujer al control de sus emociones y de lo que habla. No es impulsiva. Es una mujer sobria. Está bajo el control de Dios. Es por eso que su forma de hablar y sus emociones están bajo control, porque ella está bajo el control de Dios. Luego dice, fieles en todo. Significa que es como su esposo. Qué lindo esto. Estas parejas son una bendición, ¿no? Son un regalo de Dios. Ella es tan fiel en todo como su esposo. Ella es confiable. Es una cristiana fiel. Es fiel. Es fiel. Ella es fiel en su vida integral. Es fiel a su esposo. Es fiel a Dios. Es fiel a la iglesia. Ella en sus áreas de servicio es fiel. Cumple con su ministerio. No es una persona con la cual uno puede esperar que falle. No, es una persona fiel. Sirve a Dios. La iglesia la considera una persona fiel. Y es un requisito básico para servir al Señor. Primera de Corintios 4:2 dice, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Fieles. Se puede equivocar, quizás no tiene todos los talentos, todos los dones, pero es fiel. Podemos contar con esa persona que lo hará y lo va a hacer bien, se va a esforzar para el Señor. Muy bien, su mujer entonces es parte de los requisitos para el diácono. Entonces ahora regresa el apóstol Pablo al candidato. En el versículo 12 continúa con su casa, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Volvemos al diácono. Dice maridos de una sola mujer. Y no hay énfasis allí en cuanto a su estado civil. Hay iglesias que no tienen diáconos solteros. Yo fui diácono muchos años siendo soltero. Y uno dice, pero aquí dice que debe ser marido de una sola mujer. Bueno, el énfasis no está en que debe ser marido, el énfasis recae en una sola mujer. Es decir, si es casado, que sea casado con una mujer, que sea un hombre de una mujer. Es la misma idea para el obispo. Habla del carácter de este hombre familiar, es un hombre de su esposa. No es un hombre que está coqueteando con otras mujeres.
No es un hombre que se hace el lindo, vamos a llamarlo así. No es un hombre que anda por las calles perfumado, bien vestido, solo. ¿Qué hace este hombre así solo? No, es un hombre de su esposa. Es un hombre que ama a su esposa. Es un hombre que está enamorado de su esposa. Es un hombre que ama a una sola mujer, y esa mujer es su esposa. Su esposa. Es un hombre que es respetable como hombre que lleva adelante su hogar. Dice allí que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es decir, su casa está bajo su gobierno. Gobierna él, gobierna en su casa. No es un dictador, pero es un hombre que tiene su hogar en orden. Sus hijos responden a esa autoridad. Sus hijos responden a ese gobierno de este hombre. Su casa no es una anarquía. Sus hijos le obedecen. Sus hijos le obedecen. Ahora, la obediencia de parte de la familia a su liderazgo es clave, es fundamental. Dice allí, entonces, la casa de los diáconos. Bueno, termina naturalmente con una conclusión. Normalmente un sermón tiene una conclusión de parte del predicador, pero aquí encontramos una conclusión de este tema del mismo apóstol Pablo. Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Saben? La expresión de este versículo es con aliento. Son palabras de ánimo. Es una buena forma de terminar este asunto aquí. Hay una recompensa doble para los buenos diáconos. Dice, ganan para sí, es decir, hay una ganancia por ser diáconos. Una ganancia que está implícita aquí. Dice allí, un grado honroso. Dice, ganan para sí un grado honroso, lo cual indica que ser un diácono es una posición de privilegio enorme en la obra de Dios. Es un privilegio. Ser un diácono en la obra de Dios no es algo para subestimar o tomar así a la ligera. Según este versículo, ganan para sí un grado honroso. La idea es una posición de privilegio. Debe ser así porque tantos requisitos, ¿no? Tantos requisitos. Son requisitos espirituales. En ninguna empresa creo que te piden que cumplas estos requisitos. Muy pocos entrarían a esa empresa, ¿no? Bueno, esto no es una empresa, es la obra de Dios. Creo que habla de una gran posibilidad. Si alguien es considerado para este puesto oficial de diácono, debe entender que es una gran posibilidad de influenciar vidas. En el reino de Dios, estar en un lugar para influenciar vidas es una bendición. Es una bendición. Es una oportunidad, y permítame expresarlo en términos de ganancias, como lo indica acá. Es una oportunidad de hacer tesoros en los cielos. Porque es una posición oficial, es decir, está a la vista, es visible. Es una oportunidad de ser un modelo para otros. Luego agrega mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Son promesas. El pueblo de Dios estimará en gran manera su servicio. Los diáconos, en mi experiencia, son personas que la gente ama muchísimo, porque son siervos.
Su fiel desempeño produce en la familia de Dios esto que dice aquí: gran confianza. Es una bendición. Alexander Strauch, que es un experto en este asunto de oficiales de la iglesia, ha escrito 2 grandes libros. En cuanto a los obispos, es el mejor libro escrito sobre Primera de Timoteo 3, Tito 1, pero ha escrito un libro sobre diáconos, y él dice así, cito, dice: qué privilegio tan grande es tener una posición honorable en la casa de Dios. Dice él: es mejor que tener el cargo más alto del gobierno o en una universidad prestigiosa. La casa de Dios, su iglesia, es la institución más importante sobre la tierra. Fin de la cita. Ser un diácono no es cualquier cosa, porque si Dios mismo está elevando sus requisitos, los estándares son tan altos, es porque Dios está hablando de algo muy importante. Bueno, finalmente termina allí hablando de estas palabras de ánimo. Porque alguien puede estar pensando: ¿y por qué yo quiero meterme en más líos en la vida? Ya tengo lío suficiente para meterme en un diaconado y sumar líos. No significa que ser diácono es meterse en líos. Probablemente sí. Por lo menos en mi experiencia de diácono por muchos años era meternos en asuntos difíciles. Probablemente porque en esos días no entendíamos que el diácono no cumple funciones de pastor. Muchas iglesias ven al diácono casi como un pastor, pero no cumple funciones pastorales. En mi caso, yo siendo un diácono, estaba metido en una mesa pastoral, tratando asuntos pastorales, de asuntos que no deben meterse los diáconos. Pueden los pastores consultar a los diáconos, pero en la Biblia los diáconos son servidores de otra naturaleza. No gobiernan la iglesia. Los pastores gobiernan la iglesia. Y pueden apoyarse, obviamente, en los diáconos, pero los diáconos no son pastores. No obstante, hay una palabra de ánimo aquí de que vale la pena. Hay una ganancia en ser diáconos. Porque sinceramente los hombres nos preguntamos siempre: ¿por qué voy a hacer lo que hago? Porque somos muy lógicos. Decimos: ¿por qué yo quisiera meterme en esto? Bueno, la respuesta está aquí. Hay una ganancia enorme. Es un privilegio servir a Dios como diácono. Bueno, hemos visto el origen del diácono, Hechos 6, hemos visto la gran ayuda que los diáconos son para las iglesias y para los pastores. Hemos visto que sus funciones son orientadas al servicio, no son pastores, y es por eso cuando uno lee los requisitos que, a diferencia de los primeros versículos que habla de los obispos, a los diáconos no se le pide que sean enseñadores. Se dieron cuenta de ese detalle, ¿no? Para el pastor es excluyente, dice allí, apto para enseñar. Es decir, alguien que no es apto para enseñar no puede ser un obispo. Pero en cambio el diácono no es necesario que sea apto para enseñar, porque no es su función. Bueno, hemos visto que el énfasis está sobre el carácter de la persona, no en sus talentos, no en su conocimiento, pero sí debe conocer la palabra de Dios. Y que debemos elegirlos teniendo estos requisitos presentes. Si dejamos la palabra de Dios de lado para elegir autoridades, vamos a hacer las cosas mal. Como haríamos las cosas mal en cualquier decisión en la vida que dejamos la palabra de Dios de lado. Entonces, el desarrollo de una iglesia se mide en el número de hombres que van calificando para el liderazgo. ¿Se dan cuenta? La fuerza espiritual de una iglesia radica en con cuántos hombres contamos que cumplan con estos estándares.
Esa es una de las riquezas más grandes de la iglesia. Y quiero decirles algo, la elección de diáconos nos debe hacer sentir una alegría. Yo siento alegría cuando pasa estas cosas en una iglesia, porque es como una fiesta en un sentido. Vamos a reconocer nuevos liderazgos, es una experiencia linda, es parte del crecimiento de la iglesia. Pero, recuerden, no es política. Si bien hay un proceso de elección, de confirmación, etcétera, no es política. Parecería en apariencia política porque hay una elección, hay candidatos, palabras que se usan en el ámbito de la política, pero no es política. Simplemente es seguir las directrices de la palabra de Dios. Ustedes nos van a ver el próximo domingo haciendo como mesas de candidatos allí, promoviendo, vóteme que yo voy a ser un buen diácono en esta iglesia. Eso sería horrible, ¿no? ¿Se imaginan? El proceso ahora es así. Los miembros proponen candidatos por escrito, en privado, en asamblea. Ya les vamos a dar la fecha. Y luego continúa el proceso hasta que esas personas sean confirmadas como diáconos. Por ahora les pedimos que revisen estos requisitos y si quieren sacarle provecho a estos requisitos, no piensen en primer lugar en otros. Si quieren sacarle jugo a estos versículos, piensen en sí mismos. ¿No sería buen ejercicio ese? Ver estos versículos y decir, ¿cómo estoy yo en este área? Luego oren y piensen en quiénes podrían calificar para ser diáconos. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar. Les invito a inclinar sus ojos, su cabeza. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Vamos a orar por nuestra iglesia. Que el Señor nos dé sabiduría. Y pedir sabiduría es, Señor, ayúdanos a ser obedientes a la palabra de Dios. Ernesto, por favor, nos va a guiar en oración. Y también que el Señor nos dé sabiduría. Y pedir sabiduría es, Señor, ayúdanos. Y pedir sabiduría es, Señor, ayúdanos a ser obedientes